Arranca, Bueno, arranca Mariano. dale. Después editan esa Ahí parte, primera parte. Ya hay 28 estudiantes, así que estamos. ¿Está bien? Sí, sí, arrancamos. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, vamos a arrancar y vamos a pensar y vamos a trabajar sobre los puntos de atención y el diseño de piso. Puntos de atención en el espacio. Vamos a poner, si me deja pantalla completa. Si no se corta. Ajá. Bueno. En primera instancia, uno cuando piensa a trabajar, digamos, a pensar en un diseño, siempre piensa en a quién va dirigido, una experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos diseñar sin tener en cuenta estas cuestiones, y el usuario por sí mismo es el que va a determinar, generalmente, si el tipo de uso es el correcto o no, ¿sí? Hay una retroalimentación entre el diseño y la experiencia de usuario. Muchas veces los diseños están pensados para que sean recorridos de tal manera, pero el usuario en esta idea de poder ganar tiempo, en esta idea de poder tener configurado mentalmente el espacio de otra manera, construye atajos, ¿sí? Atajos que no están previstos en el diseño inicial, pero que nosotros diseñadores debemos contemplar todas las posibilidades a la hora de determinar las conductas de las personas y en el entorno que los rodea. Entonces podemos ver en esta imagen que los usuarios han determinado que este atajo, ¿sí?, que se generó espontáneo, hubiese sido bueno pensarlo a la hora de diseñar este parque, a la hora de ubicar las baldosas y los espacios verdes. Y no obstaculizar, en definitiva, el pasaje de las personas y optimizar tiempo. Entonces, a lo largo de la historia de la producción visual, se han establecido diversas teorías, ¿sí?, para encontrar una gramática visual que tenga que ver con cómo interactuamos nosotros con las imágenes o el mundo que nos rodean, ¿sí? Entonces, en principio, podemos establecer, existe una serie de formas básicas, como el cuadrado, el triángulo y el círculo, que son figuras geométricas básicas, a partir de la cual el ojo empieza a configurar el espacio. ¿Cuáles son? Cuadrados, triángulos y círculos, ¿sí?, a partir de puntos, líneas y planos. Y es posible de que estas figuras, por sí solas, puedan configurarse o estructurarse en figuras más complejas, articulándose unas con otras. En el mundo del arte, podemos establecer o distinguir cómo se trabajan estas ideas. Estas ideas de itinerancias y permanencias que nosotros hablamos todo el tiempo, de algún modo también aparece en la idea de lo visual, digamos, de algún modo nosotros podemos entender estas dos obras de Mondrian y establecer que, a lo mejor, la vista, ¿sí?, se puede posicionar en ese cuadrado rojo, y podemos pensar que es una permanencia, y luego el recorrido visual empieza a recorrer los entornos, los costados, estos otros rectángulos blancos y las líneas negras, que me pueden determinar itinerancias visuales, puede pensar, ¿sí? Una cosa es estar en un lugar físico y entender la itinerancia y la permanencia, pero también puede pensarse que hay situaciones visuales que permiten la misma situación, de lectura. Vamos rápidamente. Otra posibilidad, anteriormente era con cuadrados, ahora hay círculos, hay triángulos, hay superposición, hay juxtaposición, no es solamente uno al lado del otro por contigüidad, sino que también hay superposición, y esto nos permite generar transparencia, nos permite generar otras jerarquías, y ustedes pueden imaginar, si esta fuera su pauta de trabajo, estos espacios vacíos o espacios en blanco, que son una suerte de pausa para el espectador, podemos pensar que en estos espacios en blanco estaría la serie expuesta de ustedes, y los lugares y los espacios donde está marcado en el suelo son los espacios donde se puede recorrer, los espacios donde va el diseño de suelo, ¿sí? Entonces, si hubiera
un trabajo de ubicar las figuras geométricas, los pliegues de esa serie y el sistema, estos espacios marcados por la obra artística, en este caso, podrían funcionar como inspiración a la hora de definir un círculo para las permanencias, las líneas para las itinerancias, y cómo conjugan estas formas visuales del suelo con la supuesta posición de la serie y del sistema diseñado por ustedes. Todo es círculo cuadrado, también hay triángulos, acá podemos ver, digamos, si en la izquierda es la obra original y a la derecha es en escala de grises, ¿sí? Para que ustedes entiendan de que cómo esa escala de grises empieza a jugar en el momento de diseñar, cuando tenemos que prescindir del color en este caso. Otras posibilidades de los triángulos van superpuestos o van articulados unos con otros, y otro donde una trama más compleja, ¿sí? No preste tanto atención a todo el rayado interior, sino más bien en las líneas y cómo los triángulos van a superponerse y a aparecer uno encima del otro, ¿sí? Por juxtaposición, por superposición. Son tramas posibles, digamos. No quiere decir que ustedes tienen que trabajar exactamente esta trama, sino que tener esto de inspiración a la hora de configurar su propio espacio y que tenga una coherencia visual entre lo diseñado y el diseño del suelo. Estos son ejemplos que sirven para que ustedes puedan entender posibilidades expresivas o de comunicación en relación al tratamiento de las figuras geométricas. Entonces, esta percepción es del espacio y del tiempo. Es el espacio que tengo para recorrer y el tiempo que tengo para recorrer. El espacio y el tiempo en ese sentido, de una permanencia. Entonces, en cualquier disciplina proyectual del diseño, ¿sí? Se utiliza el diseño en general para proyectar estímulos, dice, ¿sí? Que capten la atención. ¿Qué queremos captar? ¿Qué tipos de atenciones queremos captar? ¿Sí? Con el fin, en definitiva, de comunicar un mensaje. ¿Cuál es comunicar ese mensaje? Bueno, establecer figuras geométricas o el sistema de alguna manera que el espectador entienda que este es un lugar de permanencia, que tal o cual es un lugar de itinerancia, y ese es el mensaje, eso es lo que se quiere comunicar. Entonces, trabajar la forma y trabajar el diseño del suelo, trabajar los colores, posibilitan captar la atención en este sentido. Entonces, es necesario estudiar estos modelos de percepción, o sea, que nosotros como diseñadores entendamos cómo funciona el ojo humano, hacia dónde se dirige la atención cuando marcamos jerarquías por color o por tamaño, por contraste, ¿sí? Que estos estímulos, de alguna manera, deben ser percibidos por el espectador y deben dar la posibilidad de que el espectador entienda que se puede interactuar o obtener cierta información de estos recursos utilizados, ¿sí? Aparece la cuestión de la movilidad de la atención, ¿sí? Conjugar información precedente de fuentes o lugares diversos, es decir, yo puedo tener un lugar de permanencia y a la distancia puedo ver diferentes puntos de atención y me va a dirigir la mirada hacia diferentes lugares y poder tomar decisiones concretas, ¿sí? Y ahí es donde entra la cuestión de la acción de los usuarios, o sea, cómo le permitimos a los usuarios tomar decisiones dentro de este entorno diseñado, ¿sí? ¿Qué tipos de ejecución, algún tipo de ejecución, dice, referidos a diversas actividades cotidianas, como conducir o hacer deporte? En este caso tiene que ver con las acciones que nosotros planteamos, ¿sí? Trepar, recorrer, distenderse y demás. En el mundo del deporte aparecen estas ideas de trabajar el plano y la línea, ¿sí? Con esto no queremos decir que tienen que trabajar de este modo, lo que queremos decir es de qué manera el plano y la línea de algún modo va a determinar acciones, ¿sí? En este caso, en el contexto de las reglas de juegos del tenis, ¿sí? Establece que de tal lugar a tal lugar, si se juega en single o en doble, cambia, ¿sí? Si juega en doble se agrega esta parte, se anula si juega en single, pero lo importante es entender de que bajo unas ciertas reglas de juego o unas ciertas reglas de diseño, las líneas pueden determinar conductas, ¿sí? El usuario debe poder entender esta manera
de visualizar el espacio y a partir de entonces tomar decisiones o saber si están bajo ciertas reglas de juego, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se comporta la atención en el espacio visual? Tenemos que tener en cuenta esa configuración espacial y de qué modo ejerce influencia en cuanto el espectador empieza a seleccionar tipos de información. Y estos tipos de información van a tener que ver con cómo trabajamos las jerarquías visuales. Entonces, cuando una persona aborda un entorno visual, el problema es que tiene que empezar a decidir y tomar decisiones. ¿A qué objeto o a qué evento atender? ¿Sí? Necesitamos, de alguna manera, darle a entender al espectador si primero debe atender al recorrido y luego a alguna permanencia, o dentro de un recorrido a una permanencia, a la distancia, hay un objeto que es posible de interactuar. Entonces nosotros tenemos que poder darle información tanto cercana como a la distancia, de cuáles son los elementos con los cuales se puede interactuar. Y vamos a ver luego más ejemplos que sirven para ejemplificar esta cuestión. Esta amplitud espacial, que se considera limitada, pero es variable según tareas. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, es limitada porque tienen esa pauta, porque tienen una serie y un sistema configurado por ustedes, pero es variable según las itinerancias posibles, las permanencias posibles y las acciones que se posibilitan con algunos pliegues, algunos planos, y eso tiene que ver con estas tareas. Caminar, detenerse, reunirse en grupo, ejecutar una acción determinada. ¿Sí? Entonces, tiene que ver también con las condiciones de desplazamiento o cambio a partir del espacio visual. Otro ejemplo, que vemos una configuración espacial, tanto del tamaño como de las formas visuales de círculos y planos y líneas, es distinta a la del tenis, pero configuran. Por ejemplo, vemos otro ejemplo, donde hay mucho cambio visual, pero podemos entender de que de alguna manera está pintado de esa manera para una razón estética, ¿sí? Pero sigue cumpliendo la función específica que es entender las reglas del juego y moverse dentro de los límites configurados dentro de la cancha, a través de líneas, a través de planos, juxtaposición de planos, cambios de colores y demás. En la ciudad aparece la misma idea. Vamos cambiando de contexto, pero vamos viendo cómo las líneas, según cómo se las use, van determinando conductas. En este caso, se le está avisando a los conductores que no pueden pasar un vehículo a otro. En el caso de una senda peatonal, entendemos por convención cultural que una serie de líneas paralelas, blancas sobre el gris oscuro de la calle, indica, ¿sí?, que los peatones pueden pasar por ahí. En este caso, se le hace además un tratamiento estético, pero lo importante es entender que estas líneas interiores de color es un recurso posible para marcar esa itinerancia. Otro caso similar, distinto, ¿sí? Tenemos esa pauta que es el suelo de esas baldosas, pero el tratamiento con el color, diferentes escalas de tonos, y esos rectángulos largos que tienden a configurarse como líneas, comunican la misma situación anteriormente. Es un lugar de itinerancia. Este ejemplo habíamos dado ya en clase anterior, que es importante entender cómo funcionan las líneas en este caso. Acá también la línea determina una direccionalidad, da a entender que esas son las itinerancias posibles dentro de ese contexto. Y si hemos visto casos donde las líneas, ustedes trabajan una línea y le hacen con un lápiz una fibra finita la línea. Si ustedes se ponen a pensar en la escala, si vemos estas personitas acá, esas líneas son gruesas, tienen casi el tamaño o el diámetro de la cabeza de la persona. Por lo tanto, entender que la línea tiene cierto grosor, o sea, casi como si fuera un plano, pero al extenderla, hacerla extensiva a lo largo de un recorrido, se configura como línea, pero es gruesa, tiene cierta consistencia. Como ejemplo, ya la gente utilizando el espacio como tal. En este caso también lo vimos. ¿Sí? Acá hay una escala de
se puede entre tonalidades de rojos y violetas, ustedes van a trabajar con escala de grises, pero si ustedes hacen el ejercicio de pasar esta imagen a escala de grises, pueden entender cómo esa escala de grises empiezan a configurar, igual que en este caso, diferentes jerarquías, ¿sí? Entendemos que esta línea, hay líneas dentro de la línea, pero la línea principal de este sendero es como un rectángulo largo, que se configura como línea, que lo que hace precisamente es eso, es comunicar que ahí hay una gran itinerancia. Y luego, en los lugares más de permanencia, ¿sí? Este ritmo visual cambia a otros rectángulos, a fragmentar en módulos distintos cuadrados, generan este espacio interior, y da la sensación de que se puede quedar, uno puede permanecer ahí, distinto a esta otra línea. Entonces, ¿de qué manera vamos a empezar a configurar, a articular líneas con planos, con cuadrados, con círculos, partiendo de un sistema? No están aislados unos de otros. Acá vemos otro caso, también en la arquitectura, pero en un interior, como la línea, ¿sí?, aparece de algún modo dando información visual de estas itinerancias. Y a su vez, bueno, hay una incorporación tipográfica que permite dar otro tipo de información como señalética de organizar, pero en definitiva la línea por sí sola y las flechas por sí sola, de algún modo, te comunican esta itinerancia. Tenemos otro caso, ¿sí? Es más similar a lo mejor a lo que pueden tener ustedes, un lugar todo blanco, esta maqueta toda blanca, y la aparición de un color, según cada comisión va a tener un color distinto, la posibilidad de poner líneas, ¿sí?, de diseñar ese suelo con líneas que permitan establecer las itinerancias, dar información visual de que por acá se puede caminar, de por acá debemos transitar y no detenernos, por ejemplo. Debe ser claro y específico en ese sentido. Acá vemos una fábrica donde también se utilizan los recursos, ¿sí?, líneas, planos, cambios de color. Vuelvo a repetir, en su caso va a ser cambio de color, pero por escala de grises, que permiten distinguir diferentes momentos, lugares de itinerancia, lugares de permanencia, en qué lugar deben los obreros ubicarse a la hora de trabajar. Lo importante es entender es que cualquier diseño de suelo que puedan surgir a partir de lo que van a diseñar ustedes, coherente con el sistema, la intención es, de algún modo, dar información visual y, de algún modo, determinar las conductas. Eso es importantísimo, entender que toda información visual que demos, tanto en el diseño del suelo como en los puntos de atención en los planos, tiene una función específica que es comunicar. ¿Qué comunicar? Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Con cómo se puede interactuar con el entorno. Otra posibilidad, ¿sí?, en este caso se extiende hacia las paredes. Nosotros no vamos a trabajamos el diseño de suelos únicamente, pero entender que la línea, y vean el diámetro de la línea, cómo se configura una línea con otra. Acá puede haber una distancia entre línea y línea, pero también pueden estar pegadas unas con otras. ¿Sí? Vamos a entender que ese plano rojo detrás es un punto de atención. Si nosotros venimos caminando, entendemos que allá algo se puede hacer, y si nos acercamos vemos unos banquitos. Uno se puede sentar ahí y estar un rato, y tomar ahí, comer algo. ¿Sí? Entender de qué manera a la distancia configuro un punto de atención en el plano, pero el diseño del suelo también me va, de algún modo, guiando para poder llegar hasta ahí. A partir de un punto, ¿sí?, en este caso, puedes establecer una línea gruesa como esta, pero que se extienda a lo largo del recorrido, si queremos señalar una gran itinerancia. ¿Sí? En este caso sirve de ejemplo, ¿no? A partir de un punto, de un círculo, pueden surgir 3 caminos posibles. ¿De qué manera yo, ustedes, a partir de un círculo, de un lugar de permanencia, que a la distancia podemos distinguir que hay 2 o 3 caminos posibles, no uno único siempre, digamos, es un recorrido no lineal, pero que a partir de un punto ya me brinda información de que puedo, de algún modo, moverme en 3 direcciones posibles. Lo importante es distinguir de qué manera entendemos que se comunica direccionalidad para las itinerancias, para la posibilidad de elegir caminos alternativos, y de qué manera y cuáles son las figuras geométricas que más me sirven para distinguir las permanencias.
Entonces, es necesario tener en cuenta la profundidad, la distancia en grados y la magnificación cortical. Esto de la magnificación cortical es un concepto que no vamos a tocar, pero tiene que ver de cómo el ojo distingue diferentes puntos de atención sin necesidad muchas veces de mover el globo ocular, digamos, sin mover la cabeza. Nosotros miramos hacia un lugar y sin mover la mirada ya podemos ver que hay diferentes puntos de atención. Entonces esta atención podría distribuirse por todo el campo visual o centrarse exclusivamente en una localización determinada. La intención es que ustedes puedan entender estas cuestiones para decir, bueno, en qué momento necesitamos que el usuario pueda centrarse en una localización determinada, en qué momentos el usuario necesita tomar decisiones para distribuirse a lo largo o a lo ancho o alrededor del sistema. Entonces aparece esta idea de gradiente de atención, digamos, de qué manera determinamos cuáles son las jerarquías, dónde tiene que prestar atención primero, luego en un segundo plano, en una segunda jerarquía otro punto de atención, ¿sí? Es decir, que estarían disponibles en diferentes proporciones en distintas localizaciones. Entonces entendemos que trabajar con estos puntos de atención tenemos que tener en cuenta cuáles son el centro del foco, ¿sí? Dónde va a estar esa atención, dónde puede haber focos o multifocos de atención en diferentes jerarquías que me permitan de algún modo decir, bueno, yo ahora me voy de acá hasta acá, pero ya a la distancia veo que hay puntos de atención en la lejanía, con los cuales yo puedo luego, en algún momento, acercarme o moverme y llegar hasta ahí. Y ahora vamos a ver ejemplos que sirven para distinguir esa cuestión. Acá vemos otra vez estas líneas, pero que se configuran como planos también, que dan esa intención de itinerancia. Tenemos otro ejemplo también donde hay líneas de itinerancia, hay puntos de atención por color. Traigo este ejemplo porque es similar a lo que pueden conseguir ustedes, en todo caso, con esas escalas de grises y algunas líneas que puedan atravesar, que puedan vincular este espacio con uno que está fuera, ahora del campo visual de la imagen, pero que existe, ¿sí? De qué manera yo me acerco y configuro una interacción en este pequeño entorno donde puedo sentarme y estar un rato, de qué manera acerco las líneas a lugares específicos. ¿Sí? De la manera las líneas me van indicando posibilidades de avanzar, retroceder y tomar decisiones posibles hacia los costados. En este caso, como se configura este pequeño espacio de permanencia, ¿sí? A partir de círculos, y luego otros círculos más pequeños dan la idea de movimiento en el cual el espectador o el usuario entiende que puede estar en un lugar, pero luego comenzar a moverse. Y si vemos en este caso, es muy parecido a lo que tienen que hacer. Bueno, tienen estos planos, estos lugares, ¿sí? En este caso es un escritorio, ese plano plegado, muy similar a lo que están trabajando ustedes, y aparece un punto de atención. En este caso está trabajado con tipografía. Nosotros no vamos a trabajar con tipografía, vamos a trabajar con el plano, pero sirve el ejemplo para determinar de que si uno tiene que distinguir un punto de atención, tanto por el contraste de color, enseguida obtiene información visual en ese texto. Otros casos similares, donde tenemos pequeños lugares de permanencias, ¿sí? Que están de algún modo vinculados a los lugares de itinerancia. ¿De qué manera vinculamos los lugares de itinerancia con los lugares de permanencia a partir de ese diseño de suelo con líneas, con planos, con rectángulos, con triángulos, con círculos? Vamos a ver rápidamente cómo este lugar de permanencia se configura con una serie de triángulos, de cuadrados, perdón, uno consecutivo del otro, y genera esa trama cuadricular que me permite entender que ahí estamos, ahí podemos permanecer, y luego cuando aparece este lugar de itinerancia se abre, ese diseño cambia, ahí aparece esta idea de muy similar a los ejemplos que veíamos en la senda peatonal en las primeras imágenes en la ciudad. Se siguen utilizando los mismos códigos convencionales a la hora de comunicar. Por ejemplo, cómo estos planos de líneas en el techo configuran de alguna manera a través de la iluminación también ese lugar de permanencia, y alrededor donde no hay iluminación son los lugares de itinerancia.
Vamos agrupando en un lugar de permanencia este patrón, ¿sí? Hexagonal, creo que son, ¿sí? Se están configurados de tal manera que se comprende que esto es un lugar de permanencia, y luego se va dividiendo o fragmentando en pequeñas porciones, similar a los círculos que veíamos anteriormente en esa sala de espera, pero que también me permite entender que saliendo de este lugar de permanencia hacia un lugar de itinerancia, separando y fragmentando, como si fueran píxeles, como si fueran elementos aislados, puedo entender que me puedo mover, dan sensación de movimiento. Entonces la atención puede cambiarse de un punto, fijación, a una localización diferente del espacio visual sin realizar movimientos oculares. Eso Marian, también tenemos que tener. Sí, perdón, Perdón, quedan son 10. 2:30 casi. Bien, quedan un par de ejemplos más y ya estamos cerrando. Chao. Esto es lo que decíamos hoy, de qué manera cuando el espectador o el usuario entra a su sistema, al diseño de su sistema, ya puede, digamos, sin hacer tanto movimiento, tiene que empezar a distinguir cuáles son los posibles recorridos, ya sea por el diseño del suelo, y los posibles momentos de interacción con los planos a partir del uso del color. Acá vemos estos puntos de atención, y ese down amarillo es un punto de atención. En este caso también trabaja con tipografía, puede ser un plano, pero en este caso es información legible, que se puede leer como tipografía, pero es un punto de atención que da información. ¿Qué tipo de información? Que acá va a haber una rampa para bajar. Yo a la distancia debo dar información visual de lo que puedo hacer cuando me acerco. ¿Sí? Es señalética, da información, organiza. ¿Sí? Acuérdense de organizar, persuadir, ¿sí? Informar. A la distancia informo, pero persuado a hacer una acción. ¿Con qué? Con cambio de color, con un diseño de suelo. ¿Sí? Y para terminar, tenemos estos ejemplos que en los entornos virtuales, en este caso, suponiendo que ustedes pueden tener un casco de realidad virtual y recorrer esta maqueta que ustedes están haciendo desde el interior. Traigo el ejemplo porque es muy similar a lo que están trabajando ustedes, es decir, cómo trabajan esos planos todos blancos, y cómo determino puntos de atención con los cuales el personaje puede interactuar. Aparece la escala humana, ¿sí? Vemos este personaje realizando una acción en este entorno, ¿sí? En este caso está saltando acá, pero en definitiva es la rampa roja y estas líneas de color lo que me permite distinguir o determinar la función o el tipo de interacción que voy a tener. Acá vemos de vuelta en la escala ese personaje, ¿sí? Ese usuario, en este caso, y que ya tiene información visual a partir de la cual puede empezar a interactuar con el entorno. ¿Cómo? A partir del cambio de color como punto de atención en el espacio. ¿Sí? Vamos a varios ejemplos. Acá se configura este plano rojo a lo largo, con algún detalle que pueda funcionar. ¿Sí? Me indica que hay una gran itinerancia, y como lo que decía hoy, ¿no? Nosotros podemos ver este plano rojo que se despega, o sea, tiene contraste con estos planos grises, y a la distancia podemos ver otros planos rojos, con los cuales el espectador ya entiende que a la distancia ya comprende que luego, en otro tiempo del diseño, puede llegar a interactuar también con otros espacios. Entonces la información visual no es solamente en tiempo real sobre lo que sucede en el momento, sino también me da información visual sobre lo que puedo llegar a hacer luego, ¿sí? Hacia dónde puedo ir después. Y cómo puedo interactuar después con ese nuevo entorno encontrado dentro del mismo sistema. En este caso vemos toda esa escala de grises y una puerta roja. Lo que le indica al jugador en este caso es que puede interactuar con esta puerta luego. A la distancia me pone el punto de atención con color. La misma forma, de manera esta rampa roja y estos otros puntos de atención a la distancia rojos me determina una itinerancia posible. ¿Sí? Ya rápidamente en el juego no tenemos mucho tiempo para pensar, por lo tanto la información debe ser rápida. Entonces de esta manera, generando puntos de atención, ya cuando estamos ubicados en un lugar, podemos dar cuenta cuál es el recorrido posible, ¿sí? Rápidamente, sin hacer mucho esfuerzo mental para decir a dónde puedo ir. No. Debemos darle información al espectador para que se ubique rápidamente en el entorno. ¿Sí?
Tenemos puntos de atención con los cuales podemos interactuar, la rampa roja con la cual piensen en su maqueta, es un plano plegado de ustedes, que en este caso es una rampa, pero para ustedes puede ser una reposera, un lugar para sentarse, un lugar para trepar. Este plano rojo, esta línea roja, perdón, que puede ser su elemento X, que de algún modo es una liana en este juego, pero que permite conectar el espacio, aquel de fondo, con este espacio más cercano, en la profundidad de campo. Entonces ya por color determino dos posibles interacciones. Y para ejemplificar, esa rampa y el personaje utilizando la rampa. ¿Sí? Estas maderas de color rojo me indican su manera lineal de presentarse, como parte del contexto del juego, que me puedo acercar y luego desplazarme a través de esa línea para llegar de un lugar a otro. Entonces esta línea, que es como una tirolina, en este caso es una itinerancia. O ese plano en la pared, que en el contexto del juego y el tipo de acciones del parkour que el juego se posiciona es verosímil para el entorno virtual del juego, el usuario entiende que es interactivo y que puede pasar corriendo, ¿sí?, de este lugar al otro lugar, haciendo una pequeña corrida en ese plano rojo para atravesar de un lugar a otro. Entonces, ese punto de atención lo entiendo a lo lejos, y cuando me acerco interactúo con tal lugar, con tal momento, con tal plano, y me permite llegar, en este caso, de un lugar a otro. Y en el mismo juego, en este caso en el interior, vamos a pensar que no tenemos este techo, que acá hay cielo, pero pueden pensar que esta es su configuración, tienen estos planos, estos planos que se intersectan unos con otros, en esos anclajes, en estos vínculos, con este otro plano de color, y todo este plano de color me indica, de alguna manera, que tengo posibilidad de interactuar con ese fondo, tengo también un pequeño diseño de suelo que me permite interactuar con ese recorrido, y acá tenemos también pensar una posible itinerancia con situaciones específicas donde me puedo detener y hacer otro tipo de acción. Creo que, para ir rápido, hemos alcanzado, digamos, y espero que se haya entendido rápidamente cuál es la intención de trabajar los puntos de atención por color y el diseño de suelo. Excelente, Mariano, gracias. No, gracias. Para los que han llegado tarde, porque esto es una grabación que estamos haciendo con público, la intención es subirla para que los estudiantes lo puedan ver y utilizar para hacer sus propios diseños de acá la entrega que vamos a tener. Son muy lindos los ejemplos que has incorporado, Mariano, este año. Así que bueno, la idea sería grabarla, hemos tratado de grabar Lucila y yo. Lucila sabe grabar y yo no sé cómo terminar, así que Lucy, ¿me enseñás? Yo puedo ver qué hago con mi grabación, o la tuya se grabó bien. Ahora lo vemos, no te preocupes. Bueno, te agradezco. Mientras tanto,